amigos, bienvenidos a su canal Arte en tus manos. Para hoy les voy a enseñar cómo hacer esta coneja. Es una conejita muy sencilla, espero que me acompañen en todo el paso a paso para que aprendan a realizarlo junto conmigo. Recuerden dejar sus comentarios en la parte baja. También recuerden que en la descripción se deja mucha información sobre cada uno de los trabajos que les compartimos. Y también queremos agradecer a todas las personas que se conectan en este momento, que nos dejan sus mensajes, que participan en el chat. A todos, mil gracias. Recuerda también que una manera de apoyarnos aquí y que el canal vaya creciendo es regalarnos tu me gusta, suscribirse en el botón rojo que es totalmente gratis. También compartir el video es una manera de apoyarnos y así podemos seguir compartiendo muchas más ideas. Cuando te suscribes y activas la campanita, te llegan las notificaciones cuando publicamos nuevos videos. Bueno, empezamos un nuevo proyecto aquí en su canal Arte en tus manos. Bienvenidos. Y estos son los materiales que necesitamos para realizar este proyecto. Aquí tengo dacrón estampado, pueden elegir el que a ustedes más les guste. Tela lienzo algodón de aproximadamente medio metro, no se nos va a ir más y es muy económico. Fieltro en color naranja y verde olivo, algodón de relleno, silicona, lápiz, regla. Tengo también un encaje de 5 centímetros de ancho, puede ser menos, de 4 también. Para marcar, ya les dije, lápiz o un bolígrafo de estas cascaritas que nos sirven para los ojos. Botones también sirven, ojos locos, los que ustedes prefieran. Unos botones también de 8 milímetros, de estos pequeños. Dos vamos a necesitar, aquí se los muestro. Tijeras dentadas y tradicionales también, 1 metro de encaje o elástico de 5 milímetros y los correspondientes a los colores, agujas, alfileres. Y si de pronto se me ha pasado algún material, recuerden que igual la lista completa siempre la dejo en la descripción, en la parte baja, debajo del título. Allí dejamos toda la información de cada uno de los proyectos, como les digo, lista de materiales, enlaces de moldes, todo. Y con esto comenzamos. Bueno, aquí ya tengo los moldes, pero les voy a explicar entonces cómo voy a cortar algunos de ellos. Voy a utilizar las tijeras dentada, pero dejando aproximadamente 1 centímetro, ¿sí?, por todo el contorno del molde. Esto nos va a dar una apariencia algo rústica, es muy bonito. Si las tienen, bien, si no, igual la podrían cortar. Y esta tela, como tiende a de pronto a deshilarse un poquito, esa deshilachada les va a quedar también rústico y bonito. Si no, pueden hacer este mismo corte dejando 1 centímetro, haciendo costura interna como les voy a mostrar ahora en el cuerpo, y quedaría entonces todo, sería cosido internamente. No quedaría, por decir así, la parte rústica que voy a hacer o que voy a trabajar con la coneja, sino que quedaría más prolija. ¿Listo? Entonces aquí, así es como voy a cortar varias de las piezas. Ahora se las voy a mostrar y les voy a indicar la cantidad de cada una. Bueno, aquí ya tengo entonces la mayoría de las piezas cortadas, en sí lo que corresponde más al cuerpo del conejo. Aquí, por ejemplo, como pueden ver, tengo la pieza que corresponde al cuerpo. No la corté con la tijera dentada porque esta pieza sí va a ir cosida en la parte interna. De estas son 2 piezas y como pueden ver, dejé el centímetro de tolerancia para las costuras. Para los brazos son 4 piezas, dejando el centímetro de tolerancia por todo el contorno. Piernas 4 piezas, orejas 4 piezas. Para el panty o short, son 2 piezas dobles. Aquí, como pueden ver, la tela la doblé y saco 2 piezas del molde que corresponde al short. Lo que corresponde al vestido sí se los enseño ya cuando estemos llegando al vestido. Igual en los moldes sí les dejaría la medida. Y lo que es la zanahoria y las hojas también, cuando llegue el momento, ahí se los voy a explicar. Como les digo, entonces voy a empezar a coser el cuerpo. En él voy a hacer puntada recta continua, ¿sí? Continua, y voy a coserlas por todo el contorno, excepto en la base. La base la voy a dejar abierta porque por allí es donde voy a dar vuelta a esta pieza.
Ahora voy a empezar a coser todas las piezas que se cortaron con las tijeras dentadas, ¿sí? Entonces aquí hay dos maneras de hacerlo. Una es a mano, como lo voy a hacer yo, y entonces la puntada va a ser recta pero intermedia. ¿Por qué intermedia? Porque si la coso igual que con el cuerpo, la parte de atrás no se va a ver tan bonita, ¿sí? En cambio, si lo hacemos en una puntada recta intermedia, nos va a quedar un poco más estético para las que vamos a trabajar a mano. Si tienes máquina de coser, lo que haces es dejar aproximadamente 1 centímetro, que fue lo que dejamos cuando cortamos los moldes y las telas. Dejamos 1 centímetro y puedes pasar la máquina y te va a quedar bonito, tanto el frente como el reverso. Pero en este caso, como les digo, yo lo voy a coser a mano. Y lo que hago es que la puntada no sea tan grande, que las puntadas sean pequeñas, que sean más juntas, pero que se vea bonito. Voy a acercar la cámara para que lo vean. Bueno, entonces así quedaría una de las orejas. Ya queda con las puntadas. Ya ustedes deciden si les gusta de esta forma, ¿sí? O si prefieren hacer la costura normal que hice, por ejemplo, en el cuerpo, y que les quede la parte de atrás con la cadeneta, ¿sí? Ustedes ya deciden. Yo les doy las dos opciones, pero yo sí voy a trabajar por lo menos lo que corresponde a todas las piezas, a todas estas piezas, voy a hacerle esta costura. Lo que sí debo aclarar, por ejemplo, este es el brazo, este es uno de los brazos, voy a alejar un poco la cámara. Allí. Este es el brazo, voy a coser por todo el contorno, voy a hacer la misma puntada que acabo de hacer con la oreja y voy a dejar la parte superior abierta, relleno y sello de la misma manera. ¿Listo? Estas van a ser todas, tanto los brazos, las piernas y las orejas las voy a coser de la misma manera, pero ya saben, en estas piezas que voy a rellenar, en alguno de los lados dejo abierto para poder poner el relleno. Y seguimos. Bueno, ya terminé la pieza que corresponde al brazo, entonces aquí, como pueden ver, tengo el hilo aún, entonces con mucho cuidado voy a empezar a rellenar y aprovecho de una vez y cierro la pieza. Entonces vamos a hacerlo con algodón de relleno, lo ponemos y lo vamos introduciendo poco a poco y sin ir a dañar el trabajo ya que hemos hecho, ¿sí? Lo de la costura. Entonces aquí le hago un poquito y empiezo a introducirlo. Bueno, aquí ya lo terminé de rellenar, entonces lo que voy a hacer es sellar la pieza, solamente eso, es pasar de nuevo el hilo y la aguja y sellar. Este proceso lo hacemos tanto con los brazos como con las piernas, se va a hacer exactamente igual. Bueno, ya tengo entonces todas las piezas, están las orejas, las piernas también ya las tengo llenas y en la parte superior lo sellé con la misma puntada y los brazos, que son exactamente iguales, también. Ahora lo que voy a hacer es dar vuelta a la pieza que corresponde al cuerpo. Esta es la única pieza que va a ir
por decir así, cocida normal. Antes de voltearlo, recuerden que como aquí hay unas pequeñas curvas, hay que cortarlo un poco para que no nos quede mascado. Entonces hay que cortarlo así para que no nos vaya a quedar mascada la cabeza. Y luego entonces si le damos vuelta, vamos a empezar a rellenar un poco y también voy a ubicar las piernas en el lugar donde va a quedar. Bueno, luego de que lo relleno, entonces lo que voy a hacer es por ahora, solo para sujetarlo y tener una guía, voy a sostener así como con un dobladillo la parte baja. ¿Listo? Pero aquí no lo vamos a cerrar o sellar todavía. Solo lo estoy acomodando para luego ubicar las piernas, porque las piernas me van a quedar en la parte interna. Entonces eso es lo que voy a hacer por ahora. Bueno, aquí ya lo tengo casi, se puede decir que acomodado. Entonces voy a ubicar una de las piernas, la introduzco en el orificio que he dejado y lo sujeto también con alfileres y luego lo voy a coser. La puntada que voy a utilizar puede ser la misma de todo el trabajo, que sea puntada intermedia, o también puedo utilizar un poquito de silicona para que se mantenga en el lugar que deseo y ya luego lo coso bien. ¿Listos? Esto de todas maneras, esta parte no se va a notar mucho porque va a llevar el short, el pantalón, pero entonces sí es bueno sujetarlo bien, sí, por la manipulación que de pronto pueda tener. Bueno, entonces aquí voy a empezar a unirlo con una puntada festón. Lo que les digo, ustedes pueden unirlo si quieren, atraviesan de un lado a otro la aguja, o sea, ya ustedes deciden cómo lo cosen. Yo le voy a utilizar es esta puntada, me parece muy sencilla y rápida también. Aquí, como pueden ver, ya lo cosí. Le hice puntada festón por ambos lados y queda perfecto, queda asegurado. Ahora voy a coser lo que corresponde a los brazos. Los brazos, por supuesto, van aquí a los lados. Y voy a utilizar hilo normal. Todo el hilo que siempre utilizo en los proyectos es hilo tradicional, normal. Pero aquí lo que hice fue que puse 3 hebras. ¿Listo? O sea, al poner 3 en total serían 6 porque siempre las uso doble con una aguja capotera. Esta aguja mide aproximadamente unos 10 centímetros, entonces con ella voy a trabajar. Voy a utilizar también los botones que les mostré al inicio para ajustarlos y permitir que así quede mejor hecho el trabajo. Entonces aproximadamente dejo unos 2 centímetros y medio. Voy a introducir la aguja y lo mismo, lo que voy a hacer es traspasar el cuerpo. Aquí lo voy a traspasar al otro lado para ajustarlo.
Bueno, así quedan los brazos entonces, miren que ya quedan sujetos y también con movimiento. Entonces por ahora vamos a dejar el cuerpo aparte y voy a trabajar sobre el short o pantalón corto, panty, como ustedes le quieran llamar. Recuerden que cuando les dije o les expliqué los moldes, les dije que eran 2 piezas dobles. Entonces aquí los vamos a ver, son 2 piezas dobles. Listo. Entonces siempre ponemos las que son al derecho, derecho con derecho, y vamos a coser por ahora, solo por ahora, vamos a coser las curvas, estas, solamente esta y esta puntada recta por ahora, solo eso. Bueno, aquí les voy a acercar un poco para que vean la costura, está solamente en la curva. Luego lo que voy a hacer es unir, por decir así, empatar las 2 costuras, listo, así como dice aquí, están las 2 costuras y ahora voy a coser estas que se quedaron acá en la parte baja, así para que miren cómo lo armé, empato las 2 costuras y aquí voy a coser y esto nos armaría, como pueden ver, esto nos estaría armando lo que corresponde a el short. Entonces voy a coserlo aquí. Bueno, ya aquí también lo cosí, como pudieron ver, ya queda listo. Lo que necesitamos ahora es hacer los dobladillos que corresponden a el elástico y también para evitar que la tela se deshile o se deshilache aquí en la parte baja. Entonces voy a doblarla solamente un poco, lo voy a sostener con alfileres y también vuelvo a doblar, ¿sí? Hago un doblez, es decir, así, un doble dobladillo, porque esto me permite que quede liso aquí, no se vaya a deshilar y también para luego poder introducir el elástico. Lo voy a poner al derecho para que en el momento de coserlo la mejor costura quede en el derecho. Listo, y lo mismo hago en la parte baja. Bueno, aquí como pueden ver, entonces ya hice el dobladillo, dejé el espacio, mírenlo, aquí está, aquí dejé un espacio por donde voy a introducir el elástico. Y en la parte baja, entonces voy a hacer exactamente lo mismo. Hago un dobladillo pequeño, luego otro más grande, que es por donde voy a introducir luego el elástico. Y así nos queda entonces el panty para la coneja. Entonces vamos a hacerlo igual. Bueno, ya todo lo que corresponde a las costuras está listo. Entonces ahora por los orificios que normalmente se dejan, por ejemplo aquí también en el pantalón dejé un orificio para poder introducir el elástico. Entonces lo que vamos a hacer es eso, introducirlo y ajustarlo al tamaño de la cintura en el cuerpo de la coneja. Entonces esto lo hacemos tanto en la cintura como en las piernas, en la parte de la pierna. Bueno, ya tenemos entonces listo el panty. Ahora lo único que hacemos es ponérselo aquí a la coneja. Luego de esto vamos a hacer la bata, que es muy sencilla, solamente un rectángulo lo que vamos a cortar. Ya les voy a mostrar entonces cómo lo hacemos.
Bueno, ahora para el faldón o lo que corresponde al vestido, vamos a cortar una pieza de 70 centímetros de largo, ¿sí? O de ancho, pues así como ustedes lo ven, es ancho 70 centímetros y de largo o el alto es 18. Listo, lo único que voy a hacer es doblar por el centro, doblar por la mitad y ajustar coser aquí esta parte para que nos quede la forma del faldón. Tengo dos opciones, una es surcir y luego ponerlo aquí en el cuerpo, o sea, poner debajo de los brazos de la coneja, o la otra puedo hacer lo mismo que con el panty, ponerle el dobladillo y un elástico. Cualquiera de las dos opciones está bien, ustedes deciden cuál les gusta más. Y en la parte baja hago un ruedo, lo puedo decorar como quiera, yo solamente le voy a hacer el dobladillo no más, pero ustedes le pueden poner encajes, cintas, pasacintas, ¿sí? Lo que ustedes quieran. O otro color de tela para que le contraste como si fuera un fondo o un faldón. Entonces vamos a empezar a coser aquí de manera muy sencilla. Bueno, aquí entonces ya terminé la bata. Como pueden ver en la parte baja, como les dije, hice solamente el ruedo y en la parte superior lo que hice fue poner un dobladillo y elástico para que haga parte de la parte superior del vestido. Entonces lo voy a introducir. Bueno, así queda la bata, ya queda a gusto de cada una de ustedes. Si quieren colocarle alguna decoración extra, eso les hace que quede mucho más bonito y más personalizado. Ahora lo que voy a hacer es tomar el encaje de tela, y lo que voy a hacer es zurcirlo. La decoración va a ir en la parte del cuello, entonces voy a doblarlo un poco para que no quede esta parte superior. Lo voy a doblar un poco y voy a empezar a zurcir la pieza. Estaré midiendo en el cuello para saber cuánto es lo que necesito. Entonces vamos a irlo haciendo. Puntada recta, intermedia, como la que hicimos para los brazos y las piernas, pero ahora con el encaje. Bueno, aquí zurcí y lo pegué por todo el contorno con silicona. Lo pueden coser también. Les iba a mostrar cómo hacerlo, pero pensé que la cámara estaba grabando cuando lo estaba poniendo y no estaba grabando, desafortunadamente. Pero lo único que tenemos que hacer es poner silicona en todo el contorno, o también pueden sujetarlo con alfileres y coser. ¿Listo? Y entonces así les quedaría el cuello del vestido de la coneja. Entonces mire, queda muy sencillo, no se nota que no hace parte del vestido. Mire, aquí está, decorando el cuello, el vestido se ve sobrepuesto y el short. ¿Listo? Así se queda entonces esta parte. Vamos a empezar a trabajar también entonces las facciones, lo que corresponde al rostro de la coneja. Lo que voy a ubicar entonces es donde va a quedar la nariz y los ojos, que aquí los tengo. En esta ocasión voy a utilizar las cascaritas que les mostré en el proyecto anterior. Tiene unos ojos adhesivos muy bonitos que imitan los que están pintados, y aquí le voy a poner cascaritas. ¿Listo? Para que me quede así. Voy a dibujar donde queda aproximadamente la línea, por donde va a ir, como me quedó torcido, así, y donde irían las cejas. Listo, más o menos así. Ahora las arreglo. Si de pronto pregunta, este es un lápiz o lapicero termoborrable, entonces puedo arreglarlo cuando de pronto algo me queda mal, y
luego lo puedo borrar con calor. ¿Listo? Entonces, para que no se me asusten, para las personas que les da miedo, pueden buscarlo así, como lapicero o bolígrafo termoborrable, y les va a permitir hacer todas estas cosas que yo hago. Sí, eso lo encontré por internet, lo buscan así y lo pueden comprar, marcar y luego borran. Aquí voy a utilizar en esta ocasión para hacer la costura hilo del color café o color marrón, como ustedes le quieran llamar, y solamente lo que voy a hacer es pasar varias veces la costura, 3 veces, porque este es un hilo normal, es un hilo normal con el que uno cose. Entonces, si fuera de bordar, con una sola tendríamos, pero como este no es de bordar, entonces tengo que hacerle aproximadamente 3 pasadas, y lo mismo a las cejas. Bueno, así quedan entonces ya las costuras. Solamente lo que hice fue pasar varias veces el hilo. Ahora lo que voy a hacer es poner la silicona, pero recuerden que como es silicona caliente debo dejar enfriar. Dejo enfriar y entonces ahí sí coloco las piezas un poquito, ¿no? Es para que no vaya a derretir las piezas que son plásticas. Bueno, aquí ya terminé las expresiones, ya pegaron muy bien. Ahora voy a trabajar en algunos detalles en las manos y en las patas. Exactamente se van a hacer igual, tanto en las manos como en las patas. Voy a utilizar hilo del mismo, de color café. Lo voy a introducir en la parte de atrás. Lo saco por delante, solamente le voy a hacer como si tuviera 3 dedos. Y lo voy a sacar también, que me quede muy estético por la misma parte, no que llegue al final, sino que es antes de la costura, aquí donde está la costura, creo que ahí se puede apreciar. Entonces voy a introducirlo de nuevo en el mismo punto y lo saco en otro. Bueno, ahora que ya
todos estos detalles se les ha dado a la coneja, vamos a utilizar un poquito de rubor con una brocha y vamos a dar un poco de color, ¿sí? Como para que no quede tan pálida. Principalmente, por ejemplo, en las orejitas, es como en el centro, principalmente. Nos ayuda a dar un poquito más de detalles a la coneja. También lo podemos hacer en lo que son las punticas de los dedos, en las mejillas. Ya le ponen la cantidad que a cada uno le guste. Bueno, ya le dimos color entonces a todas las partes de la coneja. Ahora terminamos con algunos detalles. Mientras tanto voy a hacer la zanahoria. Entonces lo que hago aquí, que también les compartiré los moldes, es hacer esta pieza que es decorativa, ya es opcional. Y aquí también tengo las hojas para entonces darle forma a ella. Entonces voy a coser solamente por este lado, doy vuelta y relleno. Bueno, aquí entonces como pueden ver ya cosí, ¿sí? Solamente era en este lado, damos vuelta a la pieza. También lo que hago es rellenarlo y vamos a sellar también esta parte surciéndola un poco. Bueno, aquí entonces ya terminé y ahora lo que voy a hacer es darle de pronto un poco de forma. Si la pueden dejar así si quieren, o también le pueden dar un poco de forma así con el mismo hilo, así como estoy haciendo yo, y anudan. Aquí lo voy a introducir para que quede firme y anudan también acá en la parte superior. Listo, así les queda. También pongo a calentar un poco de silicona para poder pegar las hojas. Entonces aquí anudo bien. Ven cómo queda. Y ahora voy a poner las hojas. Estas hojitas también se las dejo entre los moldes. Bueno, así ya quedó lista. Le podemos poner un poquito más de silicona si queremos. Presionamos bien acá en la parte del tallo como de las hojas
Y así entonces queda la zanahoria, que les sirve para muchas ideas, ¿no? Para otros conejos o también solamente para decoración, si quieren de hortalizas. Miren, ya una zanahoria. Ahora voy a poner las orejas de la coneja, que me ha hecho falta aquí para terminar. Entonces voy a tomar las orejas y las voy a pegar aquí a un lado. Primero voy a pegar estos extremos entre ellas, así. Cuando sequen, entonces también voy a aplicar silicona y lo voy a pegar en los laterales, así. Bueno, ahora que han pegado, entonces las voy a decorar con estas flores. Ya antes les he enseñado a hacerlas. Si quieres de pronto aprender, en la parte superior derecha te dejo el enlace donde puedes aprender a hacer estas rosas o estas florecitas en fieltro. Lo que voy a hacer es pegarlas aquí como decoración en cada una de las uniones de las orejas, y así vamos dándole casi por terminado a este proyecto. Bueno, así se puede decir que quedó la coneja como tal. Ya la zanahoria, por ejemplo, como les decía, es una sugerencia para decorar. Le pueden poner el ramo de flores que les enseñé a hacer en la clase pasada, o un corazón como el de la gnomo enamorada. Sí, ya todo está en la decisión de cada uno de ustedes. Espero que les guste este proyecto, que lo pongan en práctica, que sea de ayuda. Y si ha sido así, recuerda regalarnos tu me gusta, suscribirse allí en el botón rojo. Si está en rojo es porque aún no te has suscrito y es totalmente gratis. También, si llegaste hasta aquí, te agradecemos muchísimo el apoyo y la compañía. Ahora le voy a tomar unas fotos para que vean cómo queda ya exhibida. Y en realidad es para ponerla en la cama de las niñas, o de pronto cuando llegue Pascua es para obsequiar. Es un lindo detalle. Espero que sea la verdad de ayuda y nos volvemos a ver en un próximo video aquí en su canal Arte en tus Manos.